Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes que nada me gustaría darle las gracias a mi hermano Fernando que sin habérselo yo pedido puso esta alabanza que es mi favorita y como quiera mitigó, calmó un poco mis nervios. Pero vamos a pedirle a nuestro Dios por medio de la oración que sea Él que esté con nosotros, nos acompañe y a poner este tema en sus manos. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Dios del cielo, en esta tarde, Señor, le pedimos muy humildemente que sea con nosotros, Señor, aquí en su casa. Que sea conmigo en este mensaje, Señor, y que sea yo solamente un instrumento suyo para llevar su mensaje. Le pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, presente, por sus peticiones, sus acciones de gracia que traigan, cualquier cosa, Padre. Le pido también por los que no pudieron acompañarnos en esta tarde, que por alguna otra razón quedaron en casa, también sea con ellos, Señor. Y por toda su iglesia alrededor del mundo, que hoy estamos empezando un nuevo día de reposo, Señor. Gloria a Dios que nos lo da y gloria a Dios por estar aquí. Ponemos pues este servicio en sus manos, acudimos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que sea con nosotros. Amén. Así como estamos de pie, le voy a pedir que me acompañe a leer un verso. Es Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, verso 45. Con un amén me dice cuando lo tenga. Dice así: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tome su lugar. Déjeme, voy por él. El título de este tema en esta tarde, hermanos, lo he titulado Una morada de la gracia divina, o cómo podemos nosotros ser portadores de una morada de esa gracia divina. Primeramente me gustaría empezar por lo que es una definición de morada. Dice así: el término morada es una derivación del verbo griego meno, vocablo que se utiliza para ejemplificar la relación permanente, vital y sin interrupción entre Jesús y el Padre y entre nosotros. Note que subrayé allí las palabras que dicen la relación permanente. Quiere decir que la relación que debemos tener entre Jesucristo y el Padre, nosotros, tiene que ser una relación permanente, vital y sin interrupción. Es decir, no podemos decir, no, pues ahora tengo una relación con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo, y mañana agarro vacaciones y no la tengo, o agarro un descanso, hago un receso. No, hermanos. Esta relación, para que sea una morada, tiene que ser una relación, como dice ahí, permanente, vital y sin ningún tipo de interrupción. Si queremos convertirnos en una morada de la gracia divina, lo primero que tenemos que tener en cuenta, pensé, es cómo vamos a servir. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Dios y a nuestro prójimo?
Y podemos hacer una lista a lo mejor innumerable de cosas que debemos y podemos hacer para que esa morada esté en nosotros. Pero en este tema he escogido, haciendo una antología, 5 cosas que se me hicieron importantes para lograr ser esa morada. Todavía no le hallo muy bien. Ahí está. Esas 5 cosas son las siguientes, hermano. Y aunque a lo mejor no las ordené en orden de importancia, pues ahí están. Número 1 dice tener a Jesucristo como centro de nuestra vida. Número 2, obedecer a Dios. Número 3, siempre practicar ayuno y oración. Número 4, por supuesto, bautizándonos. Y número 5, cómo servir a nuestro Dios, a la iglesia, a nuestro prójimo. Pero vamos a ver más o menos una por una. Y dice, ¿qué significa que Cristo sea el centro de nuestra vida? Que Cristo sea el núcleo o el centro de nuestra vida debe ser lo más importante para nosotros como cristianos, hermano. Es conocer a Cristo y su evangelio. Significa que seguimos a Jesucristo, a su evangelio, que seguimos su ejemplo y que guardamos sus mandamientos. Jesucristo, como todos sabemos, es el primogénito de toda la creación. En Él y por medio de Él fueron criadas todas las cosas, hermanos. Él es el centro de todo. Él es el principio. Y a Él, Dios Padre, le ha dado la plenitud y la totalidad para que en Él todas las cosas sean reconocidas. Así, vamos a ver lo que nos dice Colosenses 1, el verso 16 y 17. Me dice cuando lo tenga. Gracias. Dice así, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades o sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Ya sé, como otras en ocasiones se los había comentado, hermanos, que cuando uno está preparando algún tema para una predicación, aunque haya leído muchas veces un versículo, muchas veces lo leemos y no le damos la importancia o lo pasamos por alto, pero cuando uno lo va a utilizar en algún tema, como que Dios hace que resalten esas palabras, y es lo que pasó en estos 2 versos que leí, porque fíjese la importancia que dice aquí, que Él es el principio y el antes de todas las cosas. Por Él fueron hechas. ¿Cómo no podemos decir que nosotros, la creación humana, no vamos a reconocerlo y a ponerlo como centro de nuestra vida? Eso nos hace darle un gran valor a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora la número 2, que es obedecer a Dios. Dice un canto que entonamos aquí, que cantamos, que alabamos. Dice, mi obediencia es mi mayor adoración. Y es verdad, hermanos, no podemos darle mayor adoración a nuestro Dios que nuestra obediencia. Si nosotros no estamos a cuentas con nuestro Dios, a lo mejor de vano es nuestra alabanza y nuestra petición.
Tenemos que estar siempre a cuentas con nuestro Dios para que nuestra oración, nuestra alabanza sea escuchada. Y creo que realmente eso es lo que le agrada a Dios. Vemos cómo han estado y siguen pasando muchas cosas en el mundo desagradables. Y a lo mejor nosotros como cristianos maduros en la fe, pues lo vemos y lo analizamos. Pero yo veo un gran peligro aquí. El mundo está luchando y el enemigo a gran batalla por arrebatarnos a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, hermanos. Está una guerra enorme en todos los sentidos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice su palabra en Romanos 8, el verso 14 y el verso 15. Dice así: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Así, hermanos, que este verso es muy claro cuando nos dice que si obedecemos a nuestro Dios, vamos a ser guiados por su Santo Espíritu. Vamos a ser llamados hijos de Dios. Y solamente siendo hijos de Dios es que nuestro cuerpo va a servir para esa morada que queremos que seamos, para la gracia de nuestro Dios. Este verso también nos indica el número 15, que no tenemos que tener miedo. Recordemos que según la Biblia en el libro de Santiago, el miedo es lo opuesto al amor de Dios. Vamos a ver la número 3. ¿Cómo debe ser siempre nuestra oración y nuestro ayuno? En el relato de Mateo, en el capítulo 17, Jesús se nos narra cómo es que sana a una persona endemoniada. En unas versiones dice que era una persona lunática. Y el padre de este muchacho endemoniado va con Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y luego le explica qué es lo que le acontece al hijo. Y luego, algo muy importante que está ahí a continuación en el verso 16. Dice el hijo del el padre del muchacho. Dice: Señor, se lo he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Luego que Jesús lo sanó y echó fuera los demonios, vinieron a él los discípulos y le dijeron: Señor, maestro, ¿por qué nosotros no lo hemos podido echar fuera? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dos cosas sumamente importantes, hermanos. Les dice, número 1, por su incredulidad, y número 2, por su falta de fe. Pero luego, después de esas palabras, les da la clave en el verso 21, y les dice así: Mas este linaje no sale sino por oración y por ayuno. Amén. Nuestra principal arma, hermanos, como cristianos, debe ser sin duda la oración y el ayuno. Dice su palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha con principados y potestades, con gobernadores de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lucha es espiritual, hermanos, y nuestra
arma principal es, como bien nos enseñó Jesucristo, la oración y el ayuno. No necesitamos a lo mejor de un arma para cuidarnos físicamente. Voy a contar un relato rápidamente. Tengo un amigo que nos vemos con frecuencia, puede decir que cada semana, y pues platicamos, a veces vamos a comer, compartimos sus experiencias, sus problemas, los míos. Somos buenos amigos, pero él está en otra denominación, él está en una iglesia mormona. Y siempre que puede, pues me habla, ¿verdad? Y me quiere convencer. Y pues yo también, ¿verdad? Yo le hablo de la doctrina y también lo quiero convencer. Pero aún así nos llevamos muy bien y compartimos una amistad buena. Y la otra vez, siempre me habla él de la fe, dice que él tiene mucha fe y tiene mucha fe. Y así como él, hermanos, he visto varios ejemplos. O sea, tienen mucha fe, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que en la oración, que en el ayuno, pero en su camioneta trae una carabina y en su carro una pistola y dice que por si acaso. Entonces le digo yo, ¿por si acaso qué? ¿Por si acaso te falla Dios entonces dónde está tu fe? Por eso les digo, hermanos, que nuestra principal arma debe ser como cristianos siempre la oración y el ayuno. ¿Pero cómo? Como les dijo Jesucristo a sus discípulos, con credulidad y con fe. Porque si no creemos en el poder de la oración, en el poder del ayuno, si lo hacemos sin fe, haga de cuenta que andamos desarmados, hermanos. Vamos a ver el número 4, que es un paso que sin duda alguna todos nosotros tenemos que dar para ser morada de esa gracia divina. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron muy claras en Juan 3:3, como todos conocemos el relato, cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo creo que todos comprendemos, ¿verdad?, que no es, como dijo Nicodemo, preguntar, pero ¿cómo le hacemos para nacer de nuevo? Sabemos que está refiriéndose a nuestro bautizo. Ya en semanas anteriores nuestro hermano pastor nos dio un tema bastante amplio, explícito, bastante claro de la importancia de bautizarnos. Antes de bautizarnos estamos llenos de pecado, hermanos. Éramos enemigos de nuestro Dios. Si no nos arrepentimos y nos bautizamos, el Espíritu de Dios no puede hacer morada en nosotros. Así que por medio del bautismo, Dios está perdonando nuestros pecados, nos está limpiando, como si limpiara la casa para ir a morar en nosotros. Eso es lo que realmente pasa con nuestro bautizo. Una vez que lo aceptamos, nos arrepentimos, quedamos totalmente limpios para hacer morada del Espíritu Santo. Y por último, la número 5, servir. Dice un proverbio de un escritor hindú, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Le digo otra vez, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es muy cierto, hermanos, aunque parezca o a veces se oiga fuerte o incluso hasta agresivo, pero es una cosa muy cierta. Si llevamos una vida egocéntrica nomás centrada en nosotros mismos, en nuestras necesidades y deseos, y no servimos ni al prójimo, ni a la familia, ni servimos en la iglesia, pues estamos llevando, como quien dice, una vida muy vacía. Estaríamos fallando, casi me atrevo a decirle, en 6 de los 10 mandamientos de nuestro Dios, puesto que se refieren a nuestro prójimo. Debemos servir de una manera activa,
con acción y con amor, hermanos. Debemos de servir a nuestros hermanos en acción, apoyando en todo lo que podamos, orando, al pendiente de sus necesidades físicas y espirituales. Tenemos que hacer obras, no para salvarnos, ya sabemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero hacemos obras de servicio porque amamos a nuestro Dios, porque le seguimos, y esto es lo que realmente nuestro trabajo debería ser como embajadores de Cristo. Se dice que a lo mejor nuestro ejemplo de servicio como cristianos va a ser un claro ejemplo del evangelio para muchas personas. A lo mejor muchas personas no van a tener el interés, la voluntad de agarrar una Biblia y estudiarla y aprender, pero sí nos van a ver a nosotros como cristianos, el ejemplo que podemos dejar al servir a nuestro prójimo, nuestra iglesia, nuestra familia, en todo lo que podamos. Así que, hermanos, convertirnos en una morada de lo divino, aparte de ser una gran responsabilidad, es un gran trabajo que tenemos que realizar, cuidar y llevar a cabo. Pero también ser morada de la gracia divina tiene una gran recompensa. Ya para ir terminando, vamos a ver la promesa que se encuentra en Juan, capítulo 14, verso 22 y verso 23. Me dice cuando lo tenga. Me gustaría que todos juntos lo leyéramos. Dice así: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos, ¿qué cosa, hermanos? Morada con él. Así que ahí tenemos, es una gran promesa por parte de Dios Padre y su Hijo Jesucristo, que si hacemos lo correcto y nos mantenemos en una lucha de santificación, seremos una morada de su gracia. Es una promesa fiel y verdadera de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga.